Yo creo que hay escenarios en que se presentan en cada acción como ha sido denominada la toma de Lima, pero lo que yo sí quisiera dejar bien claro que en ningún momento se tomó Lima. Está en nuestros estudios Jorge Chávez Cresta, ministro de Defensa, y un hombre sin ninguna duda clave actualmente en el gobierno. Bienvenido, Jorge, gracias por estar acá. Buenos días, Nicolás. Muchísimas gracias. Un saludo a toda la audiencia exitosa. Aprovechando que aún no termina el mes de julio, un feliz Día de la Patria y gracias por la oportunidad de estar acá presente. Jorge, lo que ha pasado en los últimos meses, yo no sé si esto se le puede atribuir al papel del tuyo como ministro de Defensa, no significa la demostración práctica que las cosas se pueden hacer de otra manera. Ha habido protestas en el Perú, ha habido la supuesta tercera toma de Lima que movió muchísima gente, movió más gente de la que todos creo esperaban. Se calcula que podría haber hasta 21.000 personas en un momento. Sin embargo, no murió nadie. Y eso es la demostración práctica de que las cosas pudieron hacerse diferente en diciembre y enero. ¿O no? Bueno, yo creo que hay escenarios en que se presentan en cada acción como ha sido denominada la toma de Lima, pero lo que yo sí quisiera dejar bien claro que en ningún momento se tomó Lima. Yo creo que eso ha debido tipificarse como nosotros normalmente lo hicimos desde el gobierno y todas las fuerzas del orden y seguridad como una marcha a Lima, en el cual, como está garantizado en la Constitución, está explícita de que tienen el derecho soberano de realizar las marchas mientras estas sean, y las protestas mientras sean de carácter pacífico, ¿no? En virtud de la experiencia y del avance que se ha llevado a cabo, se ha cumplido toda la normatividad. Es más, el día que ha habido el desfile y el día que ha habido el discurso, también ha habido personas que han realizado marchas, pero que en algún momento estas se han degenerado de manera violenta por parte de los que estaban manifestando y estaban como parte de esa marcha, no todos, pero una gran mayoría, y de las cuales han sido contenidas, y el resultado del balance ha sido de que ha habido 20 policías lesionados, algunos graves y otros muy graves, ¿no? Entonces, son circunstancias en las cuales se presenta. Tú has dicho muy bien, en la última y esta tercera marcha de Lima han habido 21.000 personas, pero a nivel nacional. La convocatoria ha sido mínima. Me parece, de acuerdo al análisis que se ha hecho, que ya no contaban con un financiamiento. Me parece que lo principal es que las personas y la población ha entendido que lo que quiere es trabajar, quiere un clima de paz, de desarrollo y de trabajo. Y en ese sentido se está trabajando del gobierno para llevar a cabo ese tipo de acciones. Sí, pero también uno puede interpretar, porque uno se puede equivocar en la interpretación, el hecho de que fracasen las marchas o que no tengan las dimensiones que sus organizadores y convocantes pretendían que tuvieran, no significa que no hay una situación de descontento. Lo que ocurre es que la gente siente que no hay alternativa, porque uno lo mira en las encuestas, el nivel de descontento es altísimo. O sea, la gente no está satisfecha, no está contenta, pero lamentablemente cuando uno se pregunta ya, por ejemplo, se adelantan las elecciones y después de Dina, ¿qué? Y lamentablemente no hay una respuesta, ¿no? Pero, o sea, a lo que voy es que el hecho de que las marchas no sean en este momento lo que fueron en algún momento no significa que eso ya uno le pueda poner un signo igual con que la gente está satisfecha, contenta y tranquila. No está, la gente está molesta. Sí, claramente. Y eso se evidencia en virtud de las demandas insatisfechas que hay a lo largo y ancho de nuestro territorio. Incumplimiento de promesas, acciones que no se han llevado a cabo. Y en ese camino se está llevando a cabo muchas acciones multisectorialmente. Estamos llevando no solamente acciones sobre el sur del país, sino en todo el territorio nacional. Por ejemplo, uno de los grandes clamores es cómo se está manejando la infraestructura en el país, particularmente en obras de agua y de desagüe. Y creo que eso ha llevado a que en el discurso de la señora presidenta se presente, ¿no?, las facultades legislativas correspondientes a ello, para declarar como una necesidad universal y de una vez por todas regular las acciones para que nuestra población pueda tener acceso al agua. Aparte, otro de los aspectos que causa mucha preocupación
en nuestra población es la inseguridad ciudadana. También se han solicitado propuestas legislativas, ¿no?, y facultades legislativas para que se pueda llevar a cabo todas las acciones que hasta el momento como que se está reorientando la lucha contra la inseguridad ciudadana, con mayor captación de personal, con mayores acciones, cambio en el Código Procesal Penal para que permita poder actuar contra la inseguridad ciudadana, ¿no? Entonces, son aspectos en los que hay que reconocer que en estos 8 meses de gobierno de la presidenta Dina Boluarte se están llevando a cabo 8 meses, Nicolás. No estamos hablando de 1, de 2, de 3, de 4 años. Estamos hablando de 8 meses. Y yo creo que sí se ha avanzado y se está llevando a cabo acciones justamente para que la población pueda tener esa percepción en que se está avanzando y que también el tema de la participación de la población sea en ese sentido. Ahora, otro hecho que llamó la atención del discurso del 28 de julio es que Dina Boluarte se refería al gobierno anterior como un gobierno ajeno y se olvidó de que hasta el mismísimo 7 de diciembre ella era parte del Consejo de Ministros. Ella, o sea, hubo muchísimos cambios en el gabinete de Pedro Castillo, que fue una de las características del desorden, del caos, de la falta de planificación, pero quien permaneció en todos los gabinetes que se sucedieron durante el gobierno de Pedro Castillo estuvo Dina Boluarte. O sea, ella no puede hablar del gobierno anterior sin incluirse. Y si vas a criticar al gobierno anterior, eso debería suponer una autocrítica, ¿no?, con respecto a cómo tú estuviste ahí y no hiciste nada para que las cosas se manejaran de manera diferente. Nicolás, ahí hay dos aspectos muy puntuales. Uno, al que has hecho referencia, lo extenso del discurso a la nación, que es un mecanismo de rendición de cuentas que ha hecho la señora presidenta. Y cuando se habla de lo largo, lo extenso, sí, hay que reconocer que ha sido con respecto a otros más largo, pero que ha abarcado 3 puntos importantes. El primero es para justamente lo que tú acabas de manifestar, es de exponer a la ciudadanía el estado calamitoso en que se ha recibido el gobierno, no solamente desde Palacio de Gobierno, sino de cada uno de los sectores, que ha demostrado una ineficiencia total en el desarrollo y en la gestión que se ha hecho en el anterior gobierno. Otro aspecto, las acciones que se vienen tomando a cabo, y el tercero y el último más importante es qué es lo que se va a hacer. Entonces, si hablamos de 3 horas, creo que ha sido un discurso en el cual se ha estructurado para que la población tenga la información en un mecanismo de rendición de cuentas que es obligación, ¿no?, del Estado, a través del gobierno y de la señora presidenta, de informar a la población. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando hace referencia a que la señora presidenta, cuando se ha desempeñado como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, ha sido parte del gobierno, por supuesto, pero también eso no hace de que sea partícipe de la corrupción que ha habido en el gobierno. Eso es lo primero. Y lo segundo, ha sido uno de los pocos ministerios en que ha demostrado eficiencia en el desarrollo del mismo, con el 100% de ejecución presupuestal. Pero ahí yo sí quiero discrepar un poco en el sentido de que no ha participado en todos los gabinetes, ¿no?, porque recordemos que cuando asumió el primerato la doctora Betsy Chávez, inmediatamente la señora presidenta tomó una posición de ya no participar más en el gobierno. Entonces, lo que quiero decir es eso de que el hecho de haber participado en el gobierno no significa de que sea parte, uno, de la ineptitud y otro de la corrupción que haya llevado a cabo el gobierno anterior. Eso es materia de discusión, ¿no? En todo caso, lo que llamó la atención es referirse a un gobierno del que ha sido parte como si hubiera sido de la oposición y no parte del gobierno. Sobre todo cuando eran tan públicas las denuncias, acá misma durante meses, o sea, abril, mayo, junio, julio, agosto, o sea, meses denunciamos, por ejemplo, la presencia de Salatiel Marrufo, que ha terminado siendo un personaje clave en la red de corrupción. Y yo no recuerdo declaración de ningún ministro en relación a este tema. Todos miraban para el techo cuando yo les preguntaba acá qué hacía un investigado por corrupción o por organización criminal manejando no solo el Ministerio de Vivienda, sino varias instituciones públicas claves donde habían presupuestos millonarios. Nunca nadie me pudo dar una respuesta consistente. Bueno, ahora sabemos por qué. Pero en fin, pero en todo caso, no sé, un mínimo de reconocimiento autocrítico de
no sé, de haber sido parte de ese gobierno. Porque, o sea, eso me parece sorprendente. ¿Cómo hablas mal de un gobierno? Que está bien que puedas hablar mal, sin decir, bueno, lamentablemente fui parte de ese gobierno y no dije en su oportunidad las cosas que tal vez debí decir. De repente hubiera sido distinto. Ahora, el tema, tenemos que ir a la pausa, Jorge, y yo quisiera que hablemos de las cosas que ha propuesto Dina Boluarte, una por una, de las más significativas, ¿no? Desde los temas de seguridad hasta el tema de la reforma política, que yo creo que es muy importante. Está en nuestros estudios Jorge Chávez Cresta, ministro de Defensa. Y yo quería que definamos, porque este discurso de Dina Boluarte, más allá de la crítica por su extensión, lo que fuera, hay algunas cosas que dejen claro. Lo primero es que se quedan hasta el 2026. Es decir, ya el proyecto de adelanto de elecciones ha sido descartado. Bueno, respondiendo a tu pregunta, Nicolás, el escenario que se presenta actualmente y es que nos lleva a tomar decisiones de desarrollar planes, de enfrentar riesgos, de lo que se tiene que hacer en la problemática actual, hace ver de que tenemos que trabajar hasta el 2026. Como te expresé anteriormente, fuera de cámaras, ha habido dos propuestas legislativas que se ha hecho desde el gobierno, que ha hecho la señora presidenta constitucional de la República ante el Congreso para adelanto de las elecciones. La primera, para que sea en el año 2024, y la segunda, para que sea en el presente año. Y eso ha sido trasladado al Congreso de la República, quien tiene las competencias para llevar a cabo ello. Entonces, en virtud del escenario que se presenta y que no existe una propuesta de adelanto de elecciones, hay que trabajar, se tiene que trabajar con miras al término del gobierno. No podemos estar esperando escenarios totalmente diferentes. Es por ello que la visualización del accionar y de la gestión que se está llevando a cabo desde el gobierno liderado por la señora presidenta constitucional de la República y por el señor presidente del Consejo de Ministros conlleva a ver el planeamiento hasta el año 2026. Es decir, para el gobierno no habrá adelanto de elecciones. Es que no está en sus manos, Nicolás. Las manos las tiene el Congreso de la República. Si el Congreso de la República lleva a cabo ese adelanto de las elecciones, cambiará el escenario que actualmente tenemos. Claro, pero la presidenta tiene en sus manos y está convencida de que en un contexto en el que tienes un Congreso con esos niveles de desaprobación y un desgaste en general de la clase política, en un contexto de agotamiento de esta confrontación en la que hemos estado, la presidenta tiene mecanismos, decirle al Congreso, acá tengo un proyecto de ley para adelantar las elecciones, hacer esto ordenado el 2024. Y si ustedes no lo hacen, yo renuncio y en 6 meses tiene que haber elecciones. A ver si los señores congresistas no prefieren irse el 2024 a que la presidenta los enfrente a la urgencia de irse antes, que no sería lo ideal, ¿no? Porque no daría tiempo para hacer un mínimo de reformas o de decisiones con respecto a cómo mejoramos esta clase política que tenemos, ¿no? Claro, hay responsabilidades también de una y otra parte, Nicolás. Recordemos de que esas reformas políticas también son necesarias y lo ha anunciado la señora presidenta, que es necesario hacer reformas políticas porque presentarse para unas elecciones en el año 2026 sin hacer esas reformas políticas caeríamos en lo mismo. Entonces, creo que cada uno debe de desarrollar las competencias. Cuando dices el adelanto de las elecciones, también hay responsabilidades por parte del gobierno de dar solución a todos los problemas que se tienen que llevar a cabo. Pero las soluciones que está planteando la presidenta tienen que ver con la bicameralidad, con los mecanismos de elección de lo que sería una Cámara de Diputados. Eso no es decir, una tarea que va más allá de lo que se puede hacer hoy, no sería más, porque es un tema de prioridades, ¿no? El principal problema del Perú hoy es que los partidos son una vergüenza. Y eso tiene que ver con que no hay democracia en los partidos, con que no hay ideología en los partidos, pero sobre todo con que no hay el derecho de las bases, de los miembros de los partidos de intervenir directamente en las decisiones de a quienes se nomina como candidatos y la inexistencia de mecanismos para controlar a esos candidatos una vez que son electos. O sea, eso no debería ser más bien la prioridad. Por ejemplo, el que si hay elecciones, así sean adelantadas o no, ocurran las primarias abiertas, ¿no es cierto?, simultáneas y obligatorias como hay en otros países y que ha ayudado muchísimo a organizar a los partidos, ¿no? Concuerdo con el análisis que has hecho, Nicolás, pero también esa es competencia y responsabilidad del Congreso. La señora presidenta
en su discurso a la nación lo ha hecho. Ha puesto en el tapete y ha puesto en manos del Congreso que se tiene que hacer una reforma política urgente y necesaria, por lo que tú acabas de analizar, por la carencia de partidos políticos, por la carencia de presencia de ellos mismos, por las acciones que están llevando, pero le corresponde al Congreso de la República hacerlo. Yo tengo fe que lo va a hacer en este periodo de tiempo, porque de no darse, las elecciones que vamos a tener el 26 va a conllevar a que estemos tan igual o peor del escenario que se presentó en estas últimas elecciones. Es por ello que también es preocupación, pero la acción directa la tiene que llevar el Congreso de la República. Ahora, con respecto al tema más allá de de las elecciones, ¿no? Y de si se produce o no el adelanto. Se ha hablado de la convocatoria a un acuerdo nacional. ¿Hay alguna fecha ya para esta convocatoria? Tengo entendido de que, ha habido 4 aspectos fundamentales, ¿no? 4 aspectos fundamentales en la estructuración del discurso de la señora presidenta. El primero, como manifesté anteriormente, es comunicar a la población la situación en que se ha recibido el gobierno. Segundo, las acciones que se están llevando. Tercero, qué es lo que se va a hacer y qué es lo que se necesita para hacerlo. Y cuarto, que es muy importante, que ha llamado a la unidad nacional y por intermedio de ello ha convocado al acuerdo nacional. Es correcto, y se va a hacer lo más pronto posible en estos mecanismos para poder unificar todos los requerimientos, todas las solicitudes en virtud de las protestas que se llevan a cabo. Toda la población tiene el derecho a demostrar sus insatisfacciones y es por ello que hay que escucharlos. Y en el marco de esa escucha tiene que llevarse a cabo el acuerdo nacional. Pero ¿qué pasa si ocurre lo que yo creo, me puedo equivocar, pero creo que es absolutamente previsible, que cuando se produzca la convocatoria, la mayoría abrumadora de los participantes en esa reunión van a plantear el tema del adelanto de elecciones? Se les escuchará, se les explicará y se trasladará esa petición también al Congreso de la República, que es el órgano competente. Pero yo creo que el mecanismo que existe a través del Acuerdo Nacional es el diálogo. Eso nos debe fortalecer a todos y cada uno de los peruanos para llevar a cabo soluciones a los problemas y a las demandas insatisfechas. ¿Por qué reclamas? Por esto, por esto. ¿Por qué tienes preocupaciones? Por esto, por esto, por esto. Entonces, creo que el mecanismo del Acuerdo Nacional que lo está convocando la señora presidenta, creo que es el mecanismo ideal justamente para escuchar cuáles son sus necesidades. Y si está el adelanto de las acciones, será trasladado al Congreso de la República para que se tomen las acciones de manera correspondiente de acuerdo a las competencias que tiene cada poder del Estado. Ahora, con respecto a otro tema inevitable en la agenda de ese acuerdo nacional va a ser, sin ninguna duda, lo que ha motivado la declaración de estos 13 congresistas, en realidad norteamericanos. En realidad es una carta a Anthony Blinken, que es el presidente del Consejo de Ministros, el equivalente al presidente del Consejo de Ministros de Joe Biden, pidiéndole, entre otras cosas, un apoyo a la Fiscalía peruana en la investigación sobre los sucesos de diciembre y enero y la formación de una comisión independiente de expertos que apoye esta investigación. ¿Cuál es la postura del gobierno sobre esto? Mire, mira, Nicolás, cada país es soberano, ¿no?, de demostrar y de comunicar los requerimientos que hace su población o la clase política que lo hace. Yo quisiera poner ejemplos. Hubo también en Brasil un representante de la Cámara, ¿no?, en la cual manifestó lo mismo, de que se le retirara todo el apoyo, que no se hiciera nada hasta que se llevara a cabo la solución a los problemas que hay como consecuencia del lamentable fallecimiento de los ciudadanos peruanos. ¿Prosperó? No prosperó. ¿No es cierto? Creo que en virtud de las libertades uno tiene que escuchar y ver. En el caso de los Estados Unidos, tienen todo el derecho de pronunciarse. No solamente han habido esos 13, anteriormente había una diputada que también se ha pronunciado y que ha presentado su pesar, no dio a más. Y creo que en el marco, desde el sector defensa que nosotros tenemos con los Estados Unidos, no solamente desde el punto de vista militar, sino desde el punto de vista de ayuda social, que es de larga data que tenemos con los Estados Unidos y que mantenemos esa cooperación para provecho y desarrollo de cada uno de nosotros. Claro, porque lo que preocupa es que esta vez esta solicitud o esta carta el encabeza este congresista Castro, que es un hombre importante
en la Cámara de Representantes, en todo lo que es, digamos, dictar las orientaciones para la política exterior. Es parte de la comisión de relaciones, no sé si es presidente o vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en lo que tiene que ver con el hemisferio, ¿no? Con nuestro hemisferio. Entonces, no es cualquier congresista el que lo está solicitando. ¿Y esto qué cosa supone? Que podría ocurrir que el propio presidente Joe Biden, o sea, ya no sería Gustavo Petro o Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que han rebasado todos los límites del respeto a la autonomía, a la autodeterminación de los países, ¿no? Y se siente con el derecho a decirnos a los peruanos lo que tenemos que hacer, sino sería el propio gobierno norteamericano. Es decir, a mí me resulta sinceramente inaceptable que ningún gobernante de ningún país tiene derecho a decirnos a los peruanos lo que tenemos que hacer con nosotros mismos, ¿no? Que eso es nuestro tema y nosotros lo resolveremos, bien o mal, pero es nuestro problema. Pero sin embargo eso no deja de ser importante, ¿no? Sí, obviamente que no deja de ser importante, pero creo que en el marco de cooperación que he venido desarrollando, particularmente bilateralmente con los Estados Unidos, eso conlleva, mira, hace unos pocos días se ha llevado a cabo un ejercicio conocido como Resolute Sentinel. Si los Estados Unidos hubieran tenido la percepción que no estamos haciendo bien las cosas o que no estamos llevando la ruta, ¿no?, correspondiente, no hubiéramos podido desarrollar esas operaciones conjuntas y que tienen un factor social muy importante. Y nuestro tema de cooperación con los Estados Unidos es sumamente importante para nosotros también. Ahora, es por ello de que no solamente eso, y quisiera terminar la percepción que hay entre la comunidad internacional. En estos días ya vamos a recibir a través de la Cancillería la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Si estuviéramos haciendo las cosas mal, la comunidad internacional no estaría apoyando la gestión que se está llevando a cabo el gobierno. Todos estamos preocupados, todos estamos consternados con lo que ha pasado con el lamentable fallecimiento, pero, como vuelvo a repetir, se está llevando a cabo y esperamos la prontitud que el Ministerio Público tiene que llevar a cabo para dilucidar. Y termino con esto, Nicolás, de que la señora presidenta así lo ha manifestado en el discurso de la Nación. Ahora, puntualmente, algunas cosas que se han planteado. El tema, por ejemplo, de la renovación y la adquisición de equipamiento militar, de aviones, de helicópteros, ¿no? El problema que tenemos es que hemos estado usando la matriz rusa, digamos, ¿no? Que son aviones obsoletos y que además, tras uno de los efectos que ha tenido la invasión y los bombardeos rusos sobre Ucrania es, entre otras cosas, la destrucción de la planta Antonov, ¿no? Y nosotros usamos Antonov, ¿no? Entonces, no es que no solamente no hay aviones, no hay ni repuestos. Pero adicionalmente, no solo Estados Unidos, sino países europeos han establecido sanciones económicas contra Rusia que nos pondrían en una situación en la que nosotros no podemos adquirir ni renovar equipos rusos, ni adquirir repuestos para mejorar nuestro actual parque, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a cambiar la matriz? ¿Ha llegado el momento de cambiar de matriz? Y comprar equipamiento, no sé, francés, norteamericano, italiano, que son las alternativas que hay hoy en el mercado, ¿o no? Sí, lo que se está llevando a cabo es un análisis del escenario que se está presentando. Pero también coincido en que nosotros tenemos equipamiento, por ejemplo, los helicópteros, y alguna parte, no todos los aviones, que son de matriz también rusa. Y en ese sentido, con la inyección presupuestal que ha habido para poner en operación la totalidad de nuestros helicópteros, que eso no se ha llevado a cabo hace más de 20 años, no se ha dado partidas de mantenimiento para que nuestros vehículos MAN, 300, estén operativos y que se han podido ver en el desfile. Segundo, equipamiento de equipo de ingeniería, de que se está adquiriendo en diferentes sectores y se va a equipar todos los batallones de ingeniería del norte. Hemos podido apreciar algunos en el desfile. Tercero, en la operatividad de más de 30 helicópteros, la operatividad de toda la línea aérea, o sea, de toda la ala fija que tienen los aviones, conlleva hacer un análisis en ese sentido. Nosotros se ha analizado a través de los institutos la reparación, el mantenimiento, el sostenimiento a través de empresas privadas peruanas, que no es de ahora, sino de larga data, que tienen el expertise y la certificación para hacer ese tipo de trabajos. Hemos cuidado mucho en el sentido de no caer en el incumplimiento
y poder obtener sanciones. Se está llevando a cabo eso con la debida porque responsabilidad. están súper severos, sobre todo en lo que se refiere, es decir, con el tema de las sanciones, a todo lo que tiene que ver con equipamiento militar, ¿no? Sí, nosotros... O sea, en general te sancionan o está prohibido comerciar con Rusia, hacer negocio con Rusia, ¿no es cierto? Pero menos aún hacer adquisiciones militares directa o indirectamente, porque lo dicen explícitamente. Así es, y se está cuidando mucho eso. No estamos haciendo ningún tipo de adquisición. Exitosa. No estamos haciendo, pero en virtud de que tenemos esa matriz, porque los helicópteros están nuevos, se han adquirido en el año 2017, 6 años. 6 años. Y esos helicópteros tienen para ser empleados 25 años. Los tenemos que dejar ahí. Tenemos que emplear la totalidad de ellos ante el escenario que se nos presenta. Y se puede saber, no sé si es entrometernos en temas de seguridad, ¿no es cierto?, estratégica, pero por lo que se sabe la situación es catastrófica. Si en 20 años no ha habido lo que debía ser, presupuestos, digamos, adecuados de mantenimiento, ¿eso qué significa? Que tenemos la mayor parte de nuestra flota parada. Yo prefiero mantener en reserva, ¿no? En reserva esa información, pero estamos trabajando justamente para ello, ¿no? Es un gran logro importante, pero para beneficio ¿de quién? ¿Del Estado? No, de la población. Tener toda nuestra capacidad de helicópteros en el aire, tener toda nuestra capacidad de aviones en el aire, tener toda nuestra capacidad de equipo mecánico de ingeniería en apoyo de los trabajos en la gestión de riesgos de desastres y el transporte de bienes de ayuda humanitaria que se tiene que hacer, inclusive extiendo más allá, estamos fortaleciendo la industria naval, no solamente para la atención a la gestión de riesgos de desastres, sino para asegurar el control contra la pesca ilegal, para asegurar el control. Igual nos estamos corriendo en riesgo, porque yo no sé cómo vamos a adquirir repuestos para helicópteros rusos sin arriesgarnos a sanciones, ¿no? Lo estamos llevando en buena lid, estamos llevando con cada una de las empresas peruanas, vuelvo a repetir, que tienen certificación y que ya han tenido los repuestos y se está llevando a cabo ello, ¿no? En las visitas que se ha hecho por los órganos especializados en los centros de mantenimiento que se están llevando a cabo, ya estamos en un avance cerca del 30%. Exitosa. Esperamos tener en octubre, noviembre, la totalidad de toda nuestra aviónica y de los aviones que tienen que estar reparados para dicho fin. Ahora, un hecho que por lo menos a mí me ha llamado la atención, uno de nuestros principales problemas es la tremenda crisis de inseguridad y la sensación de que no hay una estrategia que esté guiando todas las decisiones que se toman con respecto a ese tema. Se decretan estados de emergencia, ¿no? En función de los reclamos de la gente agobiada, ¿no? Pero por el otro lado, en el Congreso se plantea el uso de armas no letales, equipos de armas no letales para los serenazgos, que me van a disculpar. A mí me da la impresión que tiene más que ver con intereses de algunos proveedores de esos equipos para vendérselos a los municipios que con una solución a un problema real. O por el otro lado, la propuesta de la creación de una policía municipal, ¿no? Crear un nuevo cuerpo que sea una policía municipal con más atribuciones de las que tiene el serenazgo. Y ahora se habla de la creación de esta policía civil. Pero ¿cómo se integra todo esto en una estrategia? Es lo que no se entiende. O sea, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el plan para enfrentar la crisis de seguridad? Es lo que todos nos preguntamos, ¿no? Esa es una de las preocupaciones fundamentales que se ha expresado no solamente por la señora presidenta, sino también por el señor premier en el Consejo de Ministros. Y en virtud de esa preocupación, porque es necesario enfrentar los problemas que tenemos con la inseguridad ciudadana, que está a cargo del señor ministro del Interior, que ya le he explicado en diferentes medios, se está llevando una nueva estrategia, pero para ello se necesita, ¿no?, las facultades legislativas, se necesita cambiar varios aspectos en la norma. No hay que ser homofóbico o discriminador en el sentido de determinar que tenemos un gran problema con el control de la población migratoria que ha venido hacia el país. Porque existe, no todos, pero una... Xenófobo, yo me preocupé porque sí, homofóbico, era xenofóbico. Xenofóbico, muchas gracias por la aclaración. Entonces, en ese sentido, lo que se tiene que hacer es enfrentar el problema. Necesitamos, como se dice, ¿no?, un paraguas legal, normas que permitan que ante el incumplimiento de un comportamiento que debe de tener cada ciudadano extranjero que venga al país, tiene que ser expulsado. Se les ha dado un plazo de 6 meses, lo ha dicho la señora presidenta, lo ha dicho el señor ministro del Interior,
mediante la ejecución del sistema de migraciones y cumplimiento de esas normas, van a ser expulsados. Acá viene al Perú y se sujeta a las leyes. Entonces tenemos que cambiar esos mecanismos. Tenemos que tener mayor captación de personal para que se dedique justamente a la seguridad ciudadana. No lo tenemos ahora. Entonces se están haciendo varios mecanismos, decretos legislativos y algo que se tiene que hacer, cambiar la norma para poder enfrentar esta problemática, que no debe ser eminentemente reactiva, sino también, si podemos apreciar en el discurso, se está dando una inyección presupuestal para lo que es el problema de salud mental. ¿No? Dentro de la política de seguridad ciudadana tenemos que enfrentar de que no se produzca mayor cantidad de homicidios como consecuencia de salud mental, reforma penitenciaria, actuar antes que se produzca el delito. Eso no se ve ahora. Si se actúa en estos momentos, de acá a 5 años se van a ver los resultados. Pero todo ese paquete lo está llevando a cabo el Ministerio del Interior y nos los ha expuesto ante el Consejo de Ministros, y todas y cada una de las decisiones que se está tomando se está llevando a cabo de manera consensuada en el Consejo de Ministros, liderado por el señor presidente del Consejo de Ministros. Tengo dos preguntas finales muy puntuales. Una tiene que ver con el tema de la corrupción. Dentro del discurso se ha hablado de la necesidad de luchar contra la corrupción, pero ha dado muy mala impresión lo que ha ocurrido en el salud, donde, bueno, a Rosa Gutiérrez la nombran ministra de Salud, sale, por lo menos desde mi punto de vista, para abrirle un espacio a Alianza para el Progreso dentro del gabinete. La señora pasa de salud y lo primero que hace es remover a las más altas autoridades por la cantidad de denuncias de corrupción que había. Y la que termina saliendo es ella. O sea, eso no ha dado una buena señal con respecto a la convicción de enfrentar el tema de la corrupción con firmeza. Bueno, al respecto de lo que yo puedo decir, creo que la señora presidenta ya dio las explicaciones correspondientes a ello. Inclusive mencionó ante la pregunta de una periodista de que se iban a corregir los errores que se había cometido. Los hizo, los ha presentado y ha dado las explicaciones correspondientes a ello. Créeme, Nicolás, que desde la señora Presidenta Constitucional de la República, desde el Consejo de Ministros liderado por el señor Premier, existe una lucha frontal contra la corrupción en cada uno de los sectores y se están estableciendo los mecanismos justamente en estas facultades legislativas, en estos decretos legislativos que se están presentando, en todo lo que se está llevando a cabo para hacer una lucha frontal contra la corrupción desde el sector defensa, al cual yo lidero. Estamos en ese sentido, estamos en cada uno de los aspectos que llevan a cabo cada uno de los sectores justamente para hacer esa lucha frontal contra un cáncer. Lo hemos podido apreciar en un informe de la Contraloría. Ha dicho de que en el gobierno del expresidente Castillo, en el último año pasado, 2022 para ser exactos, se han perdido cerca de 22.000 millones como consecuencia de la corrupción. Yo creo que se queda corto, pero una vez más, el problema es que la presidenta hoy era parte de ese gobierno. No estoy diciendo que sea responsable de la corrupción, pero había una cantidad de denuncias que debieron, digamos, justificar otro tipo de actitud, pero en fin, ella prefirió permanecer. Una pregunta final, el fenómeno del niño, se nos acortan los plazos, no solo para terminar la entrevista, que nos quedan 3 minutos y medio, sino para... Exitosa. Por el tema del fenómeno del niño. O sea, todo indica que en noviembre ya la cosa será crítica y estamos a agosto. Hay dos cosas fundamentales que en este gobierno y las acciones que se están llevando a cabo se han tomado en cuenta. Por primera vez se está escuchando a las entidades científicas. Por primera vez. Y ellos son los que marcan la pauta nacional e internacional. Y ellos prevén que va a haber un fenómeno del niño. Si no, no hubiera tanto sol o tanto calor como hay en estos momentos. El niño ya empezó desde el mes de julio, pero sus implicancias se van a denotar con mayor furia, llamémoslo así, a partir del mes de diciembre y enero, como vamos ahora. ¿No? Siempre hay la fe, la esperanza de que eso pueda disminuir, pero no podemos trabajar sobre fe y esperanza. Primero escuchamos a las entidades científicas y en virtud... Y lo mejor es ponerse en el peor escenario. Exactamente. Y de repente tomar medidas que resultan excesivas. Es peor que te pase lo contrario, que no tomes las medidas y que te ocurra lo peor. A eso vamos. En virtud, Nicolás, de haber escuchado a las entidades científicas, nos han recomendado y nos hemos puesto en el peor de los escenarios, que existe una afectación a una cantidad de 1,5 millones de personas en la zona donde pueda ser afectada. Hay 18 regiones en las cuales se ha hecho el análisis por parte del CENEPRED, por parte de las entidades científicas, de la Comisión Multisectorial del ENFEN,
del Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología para determinar una declaratoria del estado de emergencia por peligro inminente desde hace 2 meses hasta antes de que llegue el fenómeno, y eso se va a sostener. ¿Qué nos permite con ello tomar todas las acciones? Se ha desarrollado un plan multisectorial para que cada sector pueda hacer sus requerimientos de maquinarias, de trabajo que tiene que hacer. Se ha hecho a través de Minagri un desembolso de 900 millones, a través del Ministerio de Vivienda cerca de 400 millones, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones también por una cantidad similar, desde el Ministerio de Defensa. ¿Para qué? Para adquirir máquinas. Son procesos que se tienen que llevar a cabo. Estamos llevando a cabo procesos de limpieza y de formatación de quebradas. Cuando hablo en segunda lid, primero, de haber escuchado por primera vez a las entidades científicas. Segundo, por primera vez hacer acciones desde el punto de vista de prevención y de preparación para poder enfrentar de manera responsable el niño costero. No va a decir de que el fenómeno del niño global, no vamos a decir de que no nos estamos preparando, por el contrario, estamos desarrollando todas y cada una de las acciones para poder enfrentar y proteger a nuestra población en mejores circunstancias que los anteriores 3 niños que nos golpearon muy fuertemente a la población de nuestro país. En 30 segundos, se dijo que se rumoreó que iba a haber cambios en el gabinete para este 28 de julio. ¿Va a haber o no va a haber cambios en el gabinete? En 30 segundos. Bueno, según lo que nos ha expresado el señor presidente del Consejo de Ministros y la evaluación que ha hecho con la presidenta constitucional de la República, hasta el momento nos han comunicado de que continuemos desarrollando nuestro trabajo. En ningún momento nos han comunicado de que iba a haber algún cambio, particularmente yo puedo hablar por mi sector, pero de manera general eso fue lo que nos dijo el señor presidente del Consejo de Ministros. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Jorge Chávez Ruesta, ministro de Defensa, ha estado acá en los estudios de Exitosa. Muchas gracias. Muy buenos días.